literalmente vista como una prisión a prueba de escape, y eso se debía a que combinaba la tecnología de más alto nivel posible dentro de los muros de esta prisión y también la combinaba con tecnología prehistórica atemporal fuera de los muros de la prisión. Lo que quiero decir con eso es la milla literal de agua turbulenta infestada de tiburones que rodea la prisión, lo que la hace extremadamente única y casi única en su tipo, porque seguro estar dentro de una prisión máxima, una prisión de seguridad con todas las comodidades es una cosa. Pero tener todo eso en combinación con estar en la penitenciaría mejor conocida como Alcatraz es probablemente la prisión más emblemática del mundo. Alcatraz se encuentra en la cima de una pequeña isla en la bahía de San Francisco y comenzó su vida en la década de 1850 como un fuerte militar y luego se convirtió en una prisión militar en la década de 1910 y en la década de 1930. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos compró la prisión militar y la convirtió en lo que conocemos hoy como una antigua prisión federal de máxima seguridad. Alcatraz fue notorio por un par de razones, ambas razones estaban extremadamente relacionadas entre sí. Para empezar, fue notorio porque era las fugas de prisión más locas de todos los tiempos, la fuga de Alcatraz, prisión federal de Alcatraz. Se consideró cierto que había múltiples intentos de fuga, pero ninguno se consideró exitoso hasta que 11 de junio de 1962, cuando 3 hombres causan no solo titulares nacionales sino también un misterio en curso que aún desconcierta al mundo hasta el día de hoy. Frank, los criminales más infames de su tiempo, la alfombra de Kelly Albin y muchas otras, así que sí, es seguro asumir que Alcatraz probablemente fue la única prisión de la que nadie podía escapar y desde 1933 hasta 1962 esa fue, por ejemplo, Al Capone, George Machinegun. Una isla remota rodeada de aguas turbulentas infestadas de tiburones es simplemente otro nivel y eso es en parte lo que hizo a Alcatraz tan famoso. Pero obviamente no construyen estas prisiones para grandes personas, estas prisiones federales de máxima seguridad existen por una razón que nos lleva a la segunda razón por la que esta prisión era tan notoria. Fue el hogar de algunos de Morris y los hermanos Anglan eran criminales de toda la vida y cuando llegaron a Alcatraz ya estaban acostumbrados a los intentos de fuga de Frank. Morris comenzó su carrera criminal a la edad de 13 años y vivió una vida delictiva que consistió principalmente en drogas y robos y durante el tiempo que estuvo en carrera criminal mucho más tarde Clarence fue atrapado entrando a robar en una gasolinera cuando tenía solo 14 años y los hermanos comenzaron a robar bancos juntos poco después. Ellos también tuvieron múltiples intentos de escape y escapes exitosos en su historial, lo cual puede no ser una sorpresa considerando el contexto de este vídeo ahora que tenemos toda la información. Una pregunta aún permanece. ¿Qué pasa cuando se mezcla una prisión ineludible con criminales que no se pueden contener? La respuesta está en la siguiente historia. Es una historia envuelta en ironía porque, claro, ¿por qué no querrías tener a todos los malos extremadamente peligrosos en un solo lugar? Bueno, porque entonces tienes a todos los malos en un lugar donde pueden trabajar juntos y eso es exactamente lo que pasó. Frank Morris, John Anglan de 133 que está en el 2% superior de la población general, pero desafortunadamente decidió usar sus poderes para el mal. Por otro lado, los hermanos Anglan, John y Clarence no empezaron sus instalaciones penitenciarias, probablemente pudo escapar debido a su inteligencia extremadamente alta y se registra que tiene una y del sistema se había escapado varias veces de múltiples sistemas diferentes. La prisión deja oportunidades mínimas para escapes fáciles, pero estos criminales identificaron que el punto más débil de su celda no era la puerta sino el respiradero que estaba escondido debajo del lavabo de todos y durante un periodo de 6 meses, estos 4 hombres comenzaron a ensanchar los patos debajo de sus lavabos usando hojas de sierra, cucharas de metal, brocas eléctricas, cualquier cosa que pudieran tener en sus manos que pudiera romper el cemento. Ahora bien, esto solo plantea 2 preguntas: ¿cómo ocultaron el agujero y cómo cubrieron el sonido del cemento al ser desprendido? Bueno, 2 respuestas simples. En Clarence Anglan y Alan West en realidad se conocían de condenas anteriores en Florida y Georgia. Supongo que realmente eres la suma de las 5 personas con las que pasas el rato, independientemente de todos sus antecedentes de fugas de prisión, no les tomó mucho tiempo comenzar a planear su escape de Alcatraz. El problema es que supuestamente no puedes escapar y después de unirse para unir fuerzas, se les ocurre un plan para escapar y este plan comienza por quitar cemento. Ah, y si tienes curiosidad, ¿por qué no mencioné a Alan West antes? Verás por qué más tarde. Solo confía en mí, obviamente, estando en máxima seguridad. En cuanto a cómo se escondían picando el agujero, en primer lugar, estos hombres se turnaban para estar de guardia vigilando a los guardias que normalmente solo hacían su patrulla cada hora.
pero a veces también hacían perlas espontáneas donde obviamente necesitaban asegurarse de que los guardias no los vieran cavando, y una vez que su sesión diaria de excavación terminaba, como los ocultaban de los guardias durante el resto del día cuando no los estaban cavando, era bastante inteligente. Todos estos hombres hicieron réplicas de papel maché del respiradero y el área de la pared circundante pintadas del mismo color que la pared con pintura que uno de estos hombres robó de su trabajo en la prisión. Como cubrían el ruido de la excavación era porque uno de los hombres realmente tocaba el acordeón, y durante la hora de música era la oportunidad perfecta para golpear rápida y ruidosamente el cemento. Ahora, después de aproximadamente 6 meses de cavar, todos estos hombres tenían acceso a lo que estaba detrás de su pared y, obviamente, este agujero simplemente no salía al exterior. Conducía a un espacio entre las paredes que consistía principalmente en tuberías. Esta área de servicio sin vigilancia entre las celdas era el lugar perfecto para evaluar la situación taller. Los hombres no iban a escapar en este momento, pero se estaban acercando extremadamente a su gran escape en este bloque de celdas vacío. Los hombres identificaron su ruta de escape, que era un respiradero del techo que tendrían que abrir. Pero para ellos eso no era una gran tarea y pasaron los siguientes meses llevando suministros a su pasillo. Subieron por las tuberías y encontraron la salida más cercana que pudieron encontrar, que resultó ser un bloque de celdas vacío en el nivel superior donde instalaron un secreto. Y una vez que estos hombres tuvieron acceso a este taller secreto, específicamente impermeables, pegamentos, revistas, piezas de madera contrachapada, cualquier cosa que pudiera ser útil para su escape, con el tiempo los hombres comenzaron a coser impermeables para construir una balsa improvisada y juntando piezas de madera contrachapada para hacer remos improvisados, y también leyendo revistas sobre seguridad en el agua y mecánica para ayudar a educarse sobre la mejor manera de actuar esencialmente en el agua y hacer algo que potencialmente flote en el agua. Fue realmente bastante ingenioso, y una vez que tuvieron su remo de balsa y el respiradero de escape abierto, estaban listos para hacer su escape alrededor de la 1 de la tarde del 11 de junio. Frank Morris. Estos hombres nunca fueron vistos de nuevo. Ahora te estarás preguntando, espera, estos 3 hombres, ¿qué pasó con el cuarto hombre? Bueno, Alan West no tuvo tanta suerte como los otros criminales, y la noche del escape, cuando West intentó quitar la mezcla de concreto de papel maché que cubría el agujero en la pared, no pudo. El concreto que había usado para mantener temporalmente el respiradero en su lugar durante el día se había endurecido, y para él y los hermanos England salieron de su cama. Pusieron réplicas de cabezas de papel maché en su cama para que pareciera que todavía estaban en la cama, y se reunieron en su taller secreto donde agarraron la balsa, rompieron el respiradero del techo y comenzaron su escape. Estos hombres salieron del respiradero del techo hacia el techo de Alcatra y luego descendieron 50 pies del techo de la prisión hacia los terrenos de la prisión, arrastrando todo su equipo mientras se deslizaban por un tubo de ventilación de la cocina. Los hombres de alguna manera evitaron las torres de francotiradores y los guardias exteriores, y treparon las cercas de alambre de púas de 12 pies y plantaron su bote en el agua en la orilla, que era un punto ciego para las luces de búsqueda y las torres de armas, y en ese punto habían inflado su balsa con un acordeón y zarpó, y los 3 de cuando finalmente logró quitarse el respiradero y pudo llegar al taller secreto. El resto de los hombres se habían ido y West simplemente aceptó su destino y regresó a su celda, donde se fue a la cama. Esa historia por sí sola es una locura y todavía no ha terminado. Los 3 hombres esencialmente habían hecho el escape perfecto y nadie supo de su escape hasta la mañana siguiente, cuando los guardias estaban haciendo sus rondas y notaron que estos 3 hombres no se despertaban, y cuando uno de los guardias intentó golpear a Frank Morris en la cabeza con su club. La cabeza de Morris literalmente cayó al suelo, y fue en ese momento cuando los guardias de la prisión descubrieron que tenían a 3 hombres sueltos. Al día siguiente, el 12 de junio, casi instantáneamente, las agencias militares y policiales comenzaron investigaciones por aire, tierra y mar que rodeaban la prisión, aunque se encontraron algunos fragmentos de elementos utilizados por los fugitivos esparcidos por el área general. No hay evidencia registrada de lo que les sucedió a los 3 hombres después de que abandonaron los terrenos de Alcatra durante la investigación que tuvo lugar el 12. Alan West fue atrapado con su cabeza de réplica de papel maché, y en este punto los guardias sabían lo que el jefe de algunos estados en Brasil y una carta iba a ser utilizado para, y Allen estaba a punto de meterse en muchos problemas, y debido a eso Alan estaba dispuesto a renunciar a toda la información que tenía para asegurarse de no meterse en demasiados problemas por tener esta cabeza de papel maché, y afortunadamente lo hizo, porque Alan es la razón más importante por la que tenemos toda la información que tenemos sobre todo este escape sin que Alan esencialmente delatara a sus amigos.
Gran parte de este escape de la prisión se habría dejado a la especulación ahora. Si quieres entrar en un poco de conspiración desde su escape, ha habido supuestos avistamientos de estos hombres fugitivos, algunos en los Estados Unidos. Incluso surgió supuestamente escrito a partir de una de estas fugas a un ser querido afirmando que todos los hombres lograron salir con vida. Aunque nada de esto fue confirmado y es muy probable que todos los hombres que escaparon de Alcatraz ese día murieron durante su escape o están muertos ahora debido a causas naturales o simplemente debido a las consecuencias de vivir una vida de crimen. Así que sí, cuando mezclas una prisión de la que es imposible escapar con prisioneros que son imposibles de mantener confinados, obtienes un misterio continuo que dura más de 60 años, pero tan loco como esto. Puedes acudir todos los días al FBI durante años mientras estás prófugo por robar millones de dólares y quebrantar una larga lista de otras leyes. La historia de Frank Abigail literalmente inspiró la película Atrápame si tú puedes, y hoy voy a contar la historia real de exactamente cómo escapó de prisión las 2 veces que di un pequeño adelanto de por qué lo pusieron en la cárcel, pero déjame darte un poco más de contexto. Frank Abigail comenzó a una edad temprana similar a la primera historia cuando se mudó a Nueva York a la edad de 16 años solo. Rápidamente se dio cuenta de que como niño no puedes hacer mucho. Así que decidió dejar de ser un niño y alteró su licencia de conducir para los escapes de Atrápame si puedes. Frank Abagnale. Cuando eras un niño en el patio jugando a la mancha con tus amigos, el Gife dijo Atrápame si puedes mientras huía. Bueno, Frank Abigail dijo Atrápame si puedes historia. Puede que todavía tengamos 2 más para cubrir los escapes de Atrápame si puedes. Digamos 26, no 16. No solo necesita ser adulto, sino que necesita dinero y vivir en Nueva York no es barato. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso natural? ¿Conseguir un trabajo, ganar algo de dinero? Por supuesto que no. Empiezas a defraudar a los bancos con cheques fraudulentos y ahí es exactamente donde Frank Abigail Jr. comenzó su racha infame en Estados Unidos, y cuando el avión de Frank aterrizó en The Estafa y Crimen, Frank no era el típico estafador postal y era bastante inteligente y encantador, y una de las principales razones por las que pudo salirse con la suya con sus crímenes durante tanto tiempo es porque era un impostor en serie, específicamente haciéndose pasar por profesionales al cobrar estos cheques para que hubiera menos escrutinio y posibilidad de ser descubierto. Fingió ser piloto, médico, abogado y otras profesiones de cuello blanco para asegurarse de que nadie lo detectara y, obviamente, funcionó después de recolectar millones de dólares de estos cheques fraudulentos y vivir un estilo de vida lujoso, y viajar por el mundo con dinero que no era suyo. Frank fue finalmente atrapado. Frank fue atrapado inicialmente en Francia, donde pasó un tiempo en prisiones francesas y suecas y, después de cumplir una condena en ambos países y ser expulsado de Suecia, Frank fue deportado a los Estados Unidos de la ciudad de Nueva York. Mientras aún estaba en la pista, Frank pudo escapar del avión a través de la cocina, y no solo escapó del avión a través de la cocina, sino que también escapó del aeropuerto a pie. Tenga en cuenta los aeropuertos. Lo estoy cubriendo un poco rápido. Georgia, donde estaba esperando su juicio, y fue en este centro de detención Frank terminó prófugo durante algunas semanas hasta que lo atraparon una vez más, esta vez en el aeropuerto de Montreal. ¿Crees que este tipo habría aprendido la lección sobre los aeropuertos? Pero supongo que no. También es un poco irónico que lo atraparan en Quebec, ya sabes, una provincia canadiense francófona. Independientemente de eso, es esta segunda captura la que desencadena la loca historia de su segundo escape de prisión. Frank fue enviado a un centro de detención federal en Atlanta. Son lugares bastante seguros y supongo que esto fue, ya sabes, en un momento diferente, si sabes a lo que me refiero, pero aún así es una hazaña bastante loca. Este es el escape de prisión más tranquilo de los dos, por eso donde logró las fugas de prisión más afortunadas y casi divertidas de los Estados Unidos. El alguacil que trajo a Frank Abigail a este centro de detención de alguna manera se las arregló para olvidar el papeleo de Abigail, y esto le dio a Abigail tiene mucho espacio para inventar historias convenientes, y la historia que empezó a tejer fue que él era un intruso en una prisión o un comprador secreto de penitenciarías, por así decirlo, y debido a esto, aunque fue encarcelado, le dieron muy a gente que la visitó previamente debido a otras cosas que Frank estaba haciendo, y luego le pidió que se hiciera pasar por una escritora de revista, lo cual hizo y usó a esta falsa escritora persona para concertar una reunión con el verdadero inspector de policía, de quien también obtendría la tarjeta de presentación, de la cual era todo el objetivo del trato especial específicamente por parte de los guardias. Una de las ventajas más interesantes que recibió Frank fue que en realidad ni siquiera llevaba un mono de prisión, se le permitió usar ropa de calle, lo que puede parecer simple pero es
un gran privilegio, así que aunque Frank esté encerrado no está necesariamente en una mala situación. Los guardias especulan que debido a que no tiene papeles debe ser un inspector de prisiones. Frank definitivamente no les va a decir que ese no es el caso, que le están dando un trato especial en esta cárcel, algo casi inaudito. Y entonces se le ocurre la idea de que tal vez pueda salir de este lugar, y ahí es exactamente donde comienza su escape. Después de que decidió que iba a escapar, llama a su novia porque sabía que necesitaría a alguien de afuera para ayudar a validar la historia que estaba a punto de contar. Cuando llamó a su novia se aseguró de que ella tuviera una tarjeta de presentación del FBI. La tarjeta del FBI y la tarjeta del inspector de la prisión indicaban que estaban en camino a... Con estas tarjetas de presentación en la mano, Frank pudo convencer a los guardias de la prisión de que, de hecho, era un inspector de prisiones. Frank convenció a uno de estos guardias de que tenía una reunión urgente con el FBI y que necesitaba ser liberado. Para liberar a Frank, fue a una copistería local e hizo 500 copias de la tarjeta de presentación del agente del FBI, pero cambió el número de contacto de la tarjeta a un teléfono público en un centro comercial. Durante su siguiente visita, le dio a Frank ambas tarjetas de presentación, y con una vez que la novia de Frank tuvo la reunión, inmediatamente, incluso instó al guardia a llamar al número del agente del FBI que estaba en la tarjeta de presentación que tenía, lo cual hizo, y cuando este guardia de la prisión llamó, agente del FBI, en realidad era Abigail quien estaba esperando en el centro comercial, y Abigail desempeñó ese papel perfectamente al afirmar que Frank tenía información extremadamente sensible que necesitaba darle de inmediato, y que esta información era de demasiado alto nivel para que este guardia de la prisión la conociera, y por esa razón el agente del FBI iba a venir a recoger a Frank de inmediato porque su inspección de la prisión había llegado a su fin, y más tarde ese día la prisión FBI que sería liberado antes si ayudaba al FBI en casos de fraude y les enseñaba todos los trucos que usó para cometer todos los crímenes que cometió. En ambos sentidos, la historia en realidad terminó teniendo un final feliz porque Frank realmente cambió su vida. Pudo ser un activo muy valioso para el FBI. De hecho, conoció a su esposa mientras trabajaba en el FBI y tuvo 3 hijos, y uno de sus hijos ahora es un agente del FBI. Y aunque la historia de escape fue completamente locura, uno de los hechos más interesantes de todo este caso es el hecho York. Frank fue sentenciado a 12 años de prisión, cuando en realidad terminó cumpliendo solo 5 porque hizo un trato con él. Los guardias sacaron a Frank directamente de la prisión, lo que le permitió caminar directamente hacia el auto de su novia, y Frank se fue hacia el atardecer una vez más, como un hombre libre. Aunque este escape perfecto no tuvo un final perfecto, al menos no de la manera que él pensaba, porque fue capturado solo un mes después en Nueva York, después de que todos los crímenes se cometieron. Todo el tiempo que estuvo prófugo y todo el tiempo en prisión se cumplió. Frank tenía solo 26 años, lo que significa que todo lo que acabo de describir sucedió. Me alegro de haberlo logrado. Tal vez si este vídeo llega a los 20,000 me gusta haré un seguimiento. Su apoyo realmente significa mucho. Ahora vayamos a nuestra tercera prisión loca. Break Story, la fuga de la prisión japonesa. La fuga de la prisión japonesa, Yoshi Shiratori. El Yoshi Shiratori es probablemente uno de los más década, y no es de extrañar que tuviera otros ejemplos de personas que escaparon de prisión en todo el mundo de las formas más locas. Así que si les encantó este vídeo y les gustaría una segunda parte sobre escapes de prisión más oscuros y desconocidos, háganmelo saber en los comentarios, que les encantaría una segunda parte de este vídeo y estaría más que feliz. Un libro tan exitoso y una eventual adaptación cinematográfica. Obviamente, hay mucho más en la historia de vida de Frank, pero eso está más allá del alcance de este vídeo. Y hablando más allá del alcance de este vídeo, permítanme decir esto: cuando investigaba para este vídeo, encontré tantas historias locas sobre personas que escapaban de la prisión de formas literalmente locas, y para este vídeo quería elegir algunos ejemplos bastante famosos que fueran verificablemente locos y también algo conocidos. Sin embargo, tengo una lista de más de 30. Cuando tenía entre 16 y 26 años, este hombre literalmente vivió toda una vida en un Yoshi. Escapó famosamente de 4 prisiones diferentes y estoy a punto de contarles sobre cada una de ellas. Yoshi fue puesto inicialmente tras las rejas en 1936 por un cargo de homicidio grave, un cargo de homicidio que se especula que fue una confesión falsa forzada por guardias de prisión abusivos. Independientemente de eso, Yoshi estaba en prisión, y durante este tiempo, a principios de la década de 1900, las prisiones japonesas eran extremadamente duras, y fue por esa razón que las personas casi no tenían otra opción que tratar de escapar porque las condiciones de vida eran simplemente tan horribles, y Yoshi no fue diferente.
No mucho después de ser encerrado, Yoshi comenzó a estudiar las rutinas de los guardias para comprender sus patrones para poder planificar y escapar, y un día, mientras se limpiaba en una tienda de tofu y luego se convirtió en pescador atrapando cangrejos en Rusia. Sin embargo, después de sucumbir a una adicción al juego paralizante, se dedicó a una vida delictiva a lo largo de su carrera criminal. Yoshi era un famoso artista del escape de todo Japón y no tenía una carrera en magia. Desafortunadamente tuvo una vida delictiva. Yoshi perdió a su padre a la edad de 2 años y su propia madre lo abandonó poco después, y cuando era adolescente trabajó y lo trajo de vuelta a su celda, donde pudo convertir esta delgada y endeble pieza de metal en una ganzúa improvisada y usó esta ganzúa para escapar. Primero esperó a que los guardias pasaran por su celda y luego puso trozos de madera debajo de una manta en su cama para hacer los escapes más descarados de los que hemos hablado hasta ahora en este vídeo. Después de abrir con éxito la cerradura de su propia celda, fue liberado de su celda, pero aún estaba detrás de muchas otras puertas cerradas. Sorprendentemente, pudo abrir con éxito muchas otras puertas y escapar con éxito de la prisión y lograr la libertad una vez más. Pero esta es solo su primera. Parece que estaba en su celda y luego comenzó a abrir la cerradura directamente en la puerta principal de su celda, una de las en la casa de baños. Encontró la herramienta perfecta para escapar, tomó una de las bandas de metal de un balde de lavado en la casa de baños. Escape de muchos. Como 3 días después de su escape inicial, ya estaba nuevamente bajo custodia policial porque lo encontraron robando suministros de un hospital local. Debido a este escape e intento de robo, le dieron otra cadena perpetua y lo transfirieron a una prisión diferente. Originalmente, Yoshi fue nuevamente colocado en la prisión original de la que escapó. Pero durante la Segunda Guerra Mundial en 1942, Yoshi fue transferido a otra prisión conocida como la prisión de Akata, donde se encontró en condiciones más duras y los guardias de esta prisión estaban muy al tanto de sus intentos de escape y querían asegurarse de hacer de Yoshi un ejemplo. Uno de los castigos adicionales que Yoshi recibió en esta nueva prisión fue un confinamiento solitario prolongado, y estas habitaciones de confinamiento solitario fueron diseñadas literalmente para artistas del escape. Tenían paredes de cobre lisas. El techo era extremadamente alto y la única forma de entrar y salir era la puerta principal, además de una claraboya que estaba en lo más alto del techo, muy alto, al que obviamente nadie podía alcanzar. Bueno, casi nadie podía alcanzar, porque el 15 de junio, en confinamiento solitario, Yoshi decidió escapar una vez más. Cuando digo que Yoshi era un maestro del escape, lo digo en serio. Y pudo escapar de esta habitación ineludible. Y como lo hizo fue que primero se quitó las esposas. Oh, sí, literalmente lo mantuvieron esposado las 24 horas del día, los 7 días de la semana en esta nueva prisión, solo porque querían asegurarse de que no escapara. Pero obviamente eso no lo detuvo, escapó de estas independientemente de lo que haya hecho. Lo usó para quitarse las esposas. En ese momento sus manos estaban libres y comenzó a usar sus palmas y pies desnudos para escalar los costados de esta celda de prisión extremadamente alta. No solo se estaba pudriendo debido a su exposición a los elementos. Ahora Yoshi no pudo romper este marco de madera de una sola vez, pero similar a la primera historia donde los hombres rompieron el concreto con el tiempo. Yoshi era un maestro ganzúa, pero también era un escalador muy talentoso, y esto le resultó útil aquí, y después de algunos intentos pudo llegar a este tragaluz que estaba sellado con barras de metal y era imposible escapar a través del mismo. Además del hecho de que tenía un marco de madera que aseguraba esas barras de metal y ese marco de madera. Esposas al encontrar un trozo de alambre una vez más en el confinamiento solitario. De dónde vino no lo sabemos. Pero con el tiempo, Yoshi fue capaz de quitar el marco de madera de la ventana hasta que quedó. Pudo escapar a través del techo de esta habitación ineludible una vez que Yoshi estuvo seguro de que el marco de madera era lo suficientemente frágil. Esperó hasta una noche particularmente tormentosa para atravesar el techo, ya que asumió que en una noche tormentosa los guardias tendrían menos probabilidades de sospechar que los golpes en el techo fueran pasos y más prisión japonesa, y con suerte, a través de esta concientización, se podrá iniciar una demanda civil. Probablemente simplemente los descartó como lluvia, que es exactamente lo que hizo y funcionó a la perfección, y una vez más Yoshi era un hombre libre. Ahora, esta vez debes estar preguntándote, está bien, obviamente no volvió a robar, ¿verdad? Escapó de la prisión 2 veces, casi una hazaña imposible. No hay forma de que volviera a robar para volver a prisión, ¿verdad? Y técnicamente tienes razón. Pero obviamente regresó a la cárcel porque todavía tenemos 2 escapes más de los que hablar, y la razón por la que fue enviado de regreso a prisión es bastante única.
Después de sus 3 meses de libertad esencialmente sin hogar, decidió visitar a uno de los guardias jefe de la prisión de Aita porque este guardia jefe era uno de los únicos que nunca lo golpeó ni abusó de él. El guardia reconoció a Yoshi en su puerta, lo dejó entrar, lo alimentó y le permitió contar su historia. Yoshi le explicó al guardia jefe que estaba allí simplemente para contarle su plan porque se lo merecía porque era el único que trataba bien a Yoshi. Yoshi explicó cómo quería ir a Estados Unidos para crear conciencia sobre las violaciones de derechos humanos que estaban ocurriendo pudo ganar su libertad una vez más y mientras este guardia principal parecía ser respetuoso al escuchar cuando Yoshi fue al baño, este guardia principal, como era de esperar, llamó a la policía y Yoshi fue enviado de regreso a prisión una vez más. Esta vez, Yoshi solicitó que al menos fuera a una prisión de Tokio, donde es un poco más cálido porque las 2 primeras prisiones en las que pasó un tiempo estaban en la parte norte de Japón, donde era relativamente frío, lo que solo se sumó a la angustia que experimentó dentro de la prisión. Sin embargo, esta tercera prisión a la que fue enviado no estaba en Tokio y no tenía un clima cálido en absoluto. En realidad, era la prisión más al norte de todo Japón conocida como la prisión de Abashiri y los guardias de esta prisión no estaban bromeando en este punto. Sabían que este hombre era extremadamente inteligente y no solo escapó de una prisión, sino de 2 usando diferentes métodos y cuando lo ingresaron en esta tercera prisión, se aseguraron de que nunca más escapara. Estaba en una celda que solo tenía aberturas que eran más pequeñas que el cuerpo humano, por lo que no podía escapar. Le dieron esposas de tobillo y brazos a medida que estaban detrás de su espalda sin cerraduras para que no pudieran ser posible vivir siempre dejaba un poco de traje atrás que salpicaba directamente en los pernos de la ventana de observación de la puerta y en las bisagras de sus esposas y tobillos y lentamente con el tiempo la exposición a la sal y al oxígeno en este metal lentamente haría que se oxidara y debilitara y después de 6 meses de deteriorarse lentamente el metal que lo confinó pudo hacer un movimiento una vez más por la noche empezó por completo. Escapar de manera tan realista en este punto Yosa no tenía nada por qué vivir, sus brazos y piernas estaban atados, no había absolutamente ninguna oportunidad para su escape y estaba solo todo el tiempo helado y maltratado, pero de alguna manera Yosa todavía tenía un truco más bajo la manga mientras estaba confinado en este salón infernal. El cuerpo de Yoshi era básicamente inútil, pero su mente definitivamente no lo era y lo que hizo para escapar de la prisión de Abashiri fue absolutamente una locura. Se dio cuenta de que la celda en la que estaba retenido estaba hecha principalmente de hierro y la comida que le daban todos los días era una sopa de miso muy salada y mientras necesitaba comer tanta comida como fuera posible, lo recogieron y casi siempre estaba solo, en condiciones de frío glacial, y además, su cadena perpetua solo se extendió debido a su condición adicional. Dislocarse los hombros para empujar su torso a través de esta ventana de observación y se dejó caer al suelo fuera de su celda casi libre, luego se rompió a través de una ventana desprotegida en el techo en una parte diferente de la cárcel y una vez más era un hombre libre y también la primera persona en escapar de la prisión de Abashiri, una de las más brutales. Escapar de esta prisión no estaba solo dentro de las paredes, incluso si escapaste de esta prisión todavía estás en una parte extremadamente remota del norte de Japón sin civilización a tu alrededor, temperaturas extremadamente frías y encima de toda esta montaña hay osos, pero de alguna manera Yoshi todavía era demasiado pequeño para el cuerpo humano. Bueno, al menos para el cuerpo humano promedio. Ultra estaba decidido a que era capaz y os era, por supuesto, un contorsionista talentoso, tal vez porque era ultra flexible o tal vez simplemente porque era, quitándose las esposas de las piernas y luego las de los brazos y luego comenzó el verdadero desafío, comenzó a desatornillar la ventana de observación en la puerta principal de su celda. Pero todavía había problemas incluso con las barras de la ventana de observación quitadas el agujero sobrevivió y terminó encontrando las cárceles japonesas siempre han sido similares a las de Alcatraz, pero los riesgos asociados son similares. Estados Unidos, en su mayor parte, se había hecho cargo de todo el sistema penitenciario, lo cual, confiado en intentar regresar con su familia, pero fue en este viaje de 50 días desde donde estaba hasta su familia que se encontró en problemas una vez más muriendo de hambre en su viaje decidió recoger algunos Yoshi fue un gran alivio porque asumió en ese momento que habría una gran reforma y que, como mínimo, serían bendecidos en su caso y con esta nueva información se sintió más Pozomín abandonado en una de las montañas cercanas y pudo vivir allí solo, principalmente comiendo nueces, bayas, pequeños animales de la zona e incluso pescando cangrejos, que según informó haber aprendido al ver a los osos hacerlo, lo cual es una locura si es cierto, pero aquí está la cosa, Josh no murió en este pozo M.
Obviamente se inquietó un poco y decidió que valía la pena arriesgarse a volver a la civilización e hizo el largo viaje a la ciudad más cercana, donde se sorprendió al ver soldados ingleses y estadounidenses y lo que parecía ser un gran cambio en la cultura, y fue entonces cuando agarró un periódico y se puso al día. Durante sus 2 años pasados en este pozo mina abandonado, la Primera Guerra Mundial había llegado a su fin, Japón se había rendido y tomates de un campo de tomates por el que pasaba, y el granjero dueño de este campo vio por casualidad a Yoshi tomar estos tomates y este granjero se equivocó. Yoshi por un ladrón local, los dos terminaron peleando y el granjero terminó muriendo como resultado de la pelea. Algunas afirmaciones afirman que Yoshi mató a este hombre accidentalmente y otros afirman que fue defensa propia legítima, independientemente de que el granjero fue asesinado y Yoshi una vez más fue capturado. Pero inicialmente ni siquiera sabían a quién tenían, solo pensaron que tenían un asesino, pero una vez que estuvo completamente reservado, se dieron cuenta de que tenían al infame escapista Yoshi Shiori, y ya no fue sentenciado a cadena perpetua, fue sentenciado a muerte. El año es ahora 1947 y Yoshi está siendo enviado a la prisión de Sapporo, donde esperará su ejecución. Obviamente, debido a que Yoshi ahora ha escapado de 3 prisiones diferentes usando 3 métodos diferentes y ahora tiene robo y asesinato en su haber, la policía no está tomando absolutamente ningún riesgo con esta celda final. A Yoshi se le está dando vigilancia las 24 horas, los 7 días de la semana. Puertas y rejas reforzadas, y cualquier abertura que conduzca a esta habitación es más pequeña que la cabeza humana, porque no importa lo bueno que seas como contorsionista, no puedes hacer las paredes, las aberturas del techo. El único lugar que no estaba fortificado era el piso, y en el transcurso de un mes, Yoshi quitaría una tabla del piso y comenzaría a cavar en el piso debajo de su cama en secreto hasta que tuvo un túnel utilizable. Y una vez más, una mañana, los guardias no pudieron obtener una respuesta de Yoshi cuando tu cráneo es más pequeño, así que en esta situación no hay absolutamente ninguna manera de que Yoshi escape. Obviamente, aquí es donde termina la historia. Obviamente, más tarde fue ejecutado por el gobierno japonés y eso es historia, ¿verdad? Por supuesto que no. Estamos hablando de Yoshi. Y curiosamente, este es uno de los escapes más simples que realizó, porque desde el primer día en esta celda, Yoshi comenzó a jugar juegos mentales, específicamente mirando siempre hacia arriba. Yoshi hasta este punto siempre había escapado por el techo y sus guardias lo sabían, y todos los días, cuando los guardias lo revisaban, Yoshi se aseguraba de que mirara hacia arriba, y como resultado, los guardias siempre miraban hacia arriba, asegurándose de que cuando revisaran a Yoshi, siempre revisaran el techo. Pero este escape no tenía nada que ver con el techo y Yoshi iba en la dirección opuesta. La celda de Yoshi estaba fortificada. Diferente terminó confesándoselo a un policía al azar que decidió ofrecerle un cigarrillo en público, y en este punto Yoshi no pudo soportar la culpa y le confesó todo a este policía, que simplemente estaba ofreciendo un gesto de amabilidad. Pero cuando entraron a su celda y se dieron cuenta de que lo que estaba en su cama no era Yoshi sino una vez más una pila de madera, casi una tarjeta de presentación en este punto, y durante un año Yoshi estuvo prófugo y, como puede que sepas o no, volvió a la cárcel una última vez. Pero esta vez Yoshi fue juzgado nuevamente. Las cosas eran diferentes, el sistema lo trataba con simpatía, parecía que se había producido una reforma, el cargo de asesinato que tenía fue retirado y se consideró defensa propia, y como resultado, también lo fue su ejecución. Su solicitud de ir a una prisión de Tokio fue aceptada y su nueva sentencia fue de solo 20 años que cumplió felizmente, ya que sus condiciones de prisión eran mucho mejores, y después de 14 de esos 20 años, Yoshi fue puesto en libertad condicional por buena conducta, y por primera vez en mucho tiempo, fue un hombre verdaderamente libre. Esta historia es una locura y sabía que tenía que guardarla para el final, aunque algunas partes de la reclamación son exageradas, personalmente ni siquiera me importa. Creo que es una gran. Dije que si quieres más historias de escape de prisión, tengo muchas más, algunas de las cuales son oscuras y algunas de las cuales son simplemente extrañas. Así que si quieres esos vídeos, deja un me gusta o deja un comentario. Corea, y ese vídeo también está lleno de a continuación. Dime que los quieres, y si todavía tienes hambre de más contenido confiable y roto, mira este vídeo en pantalla. Es un vídeo sobre todas las formas posibles en que puedes escapar del norte. Historia, y por esa razón Yoshi es una especie de leyenda en Japón e incluso hay estatuas de él, lo cual es bastante interesante, pero supongo que la historia es algo que puedes aprender de Yoshi. Falleció en 1979 a la edad de 71 años, pero todavía vive hoy en historias folclóricas como esta, películas, libros y otras cosas por el estilo. Quiero agradecerles mucho por ver este vídeo.
Este vídeo fue muy divertido de hacer y, honestamente, estas fueron 3 historias locas, pero como historias locas como esta, muchas gracias chicos por ver este vídeo y como siempre, confíen en mí.